Seguidme en la explicación de hoy porque no es muy sencilla, pero espero que vayas pillando muy bien todo lo que voy diciendo. Eh, Dependerá de cada cual. Hay gente que tiene ya más experiencia, pero en todo caso, si acabas de llegar, tienes montones de vídeos aquí en el canal para ir viendo, ¿vale? Eh, Fijaos, pillar entradas a contratendencia. Normalmente os van a decir, en la mayoría de sitios, ¿no? En la mayoría de formaciones, etcétera, os dirán, no pilléis entradas a contratendencia porque hay que seguir la tendencia. Esto es correcto, ¿no? Pero luego te das cuenta de que las entradas a contratendencia son potencialmente las entradas más interesantes. Por ejemplo, tú estás viendo caer el precio, llega a cierto nivel en el que hace algún tipo de patrón que tú tienes identificado como patrón de reversión. Aquí en mi trading sabéis que tenemos básicamente dos patrones de reversión, son la M y la W con sus tres variantes, y la V invertida en caso de resistencia. Todo esto lo tenéis aquí en el canal y por supuesto en el curso de trading que tenéis aquí en la descripción, perfectamente detallado, porque son nuestros patrones básicos para operar, ¿no? Pero bueno, da igual el patrón que tú identifiques, que esté dentro de tu estrategia. ¿Qué ocurre en ese momento cuando quieres pillar un giro, ¿no? Un giro de la tendencia. Bueno, lo que ocurre es que, por definición, si es una reversión, quiere decir que el precio va a comenzar a moverse en la dirección opuesta a la que tenía hace un momento, ¿no? Por tanto, va a empezar a moverse, pues en este caso, hacia arriba, ¿no? En este ejemplo. Luego puede ser que el patrón de reversión no sea correcto, no sea tan válido y el precio a lo mejor suba un poquito y luego vuelva a caer. Pero cuando queremos pillar al final un giro, ¿no? En una tendencia, en intradía, pues lo que vamos a buscar es un movimiento principalmente pues grande, ¿no? Amplio. ¿Qué es lo que tenemos aquí, ¿no? En lo que nos afecta, ¿no? En cuanto a nuestra operativa, pues tenemos en principio un stop muy calculado, muy pequeño, en contraposición a un potencial movimiento grande, ¿no? Y esto nos da un muy buen ratio beneficio-riesgo. ¿Vale? Por eso, las entradas en contratendencia, o en reversión, o en giro, porque todas las entradas en giro son en un primer momento en contratendencia, en contra de la tendencia que traía el precio. Por eso este tipo de entradas son tan interesantes, porque potencialmente nos van a dar un riesgo muy pequeño en relación al posible beneficio, potencialmente, ¿vale? Y por esto estas entradas, bueno, pues se pueden buscar en el mercado, y nosotros aquí en mi trading, yo personalmente con mi operativa propia y lo que explico tanto aquí como en el curso, es que se pueden buscar operaciones en giro, por supuesto que sí, que son más arriesgadas que operaciones en tendencia, faltaría más, porque el precio cuando coge una tendencia es como si te metes en un río con muchísimo caudal y te lleva, ¿no? hacia una dirección. Es muy complicado cambiar esa dirección, pero que al mismo tiempo, ¿no? Pues este tipo de entradas son potencialmente muy interesantes. Para mí son mis entradas favoritas y siempre lo he dicho. Vale, dicho esto, como decía hace un momento, son entradas más arriesgadas, son entradas complicadas de hacer porque estamos desafiando a la tendencia, ¿no? Y esto siempre es un riesgo. Y quiero poner el ejemplo de hoy, ¿no? Y después de poner el ejemplo de hoy quiero explicar, y es un poco la parte más complicada, ¿cómo lo digo? Lo aptas que son o lo interesantes que son en tu estrategia este tipo de entradas según los ratios que tú manejes, ¿no? Entonces, puede haber personas para las que las entradas en giro sean potencialmente muy, muy, muy interesantes, y puede haber estrategias para las que las entradas en giro, bueno, pues no sean tan interesantes. Y eso es lo que quiero explicar, y además quiero explicar que las dos opciones son correctas, pero simplemente tienes que saber lo que tú operas para saber cuán interesantes son este tipo de entradas para ti, ¿no?
Y esto entra dentro de esa parte de estrategia, ¿no? Dentro de esa parte de conocer tu estrategia, conocer tus números y pues buscar una operativa en consecuencia, ¿no? Esta es la parte más estratégica de la estrategia, valga la redundancia, ¿no? Fijaos que en este movimiento, en el día de hoy, ¿no? Hemos tenido, pues un movimiento principal a la baja con ciertos retrocesos bastante interesantes. Yo esta mañana mi operación, los que no sepáis, si llevéis poco tiempo, yo hago una estrategia principal, ¿no? Que es una operación por mercado en DAX y en Nasdaq, una operación, ¿no? Entonces, mi operación la he hecho hoy en contratendencia. Mi operación la he hecho hoy de aquí a aquí. ¿Vale? Ahí está, en ese contratendencia. La razón precisamente, el movimiento de giro del que estaba hablando hace un momento, ¿no? El patrón de la estrategia de mi trading que nos indica un giro con una posterior intención. Pero bueno, más allá de esto, el movimiento de hoy es absolutamente bajista, ¿no? Por lo tanto, lo interesante es hacer operaciones cortas, ¿no? A favor de esta tendencia. Se pueden hacer operaciones interesantes una vez se inicia el nuevo movimiento después del rango que se da después del retroceso. Se pueden hacer operaciones una vez se rompe este retroceso con una intención bajista, etcétera, ¿no? Hay varias posibilidades de hacer operaciones, incluso si quieres hacer una operación en este movimiento, en esta vela roja, ¿no? Una operación corta, no es una operación mala, aunque no salga bien, porque estás intentando una continuación después de un cierto retroceso, ¿no? No te sale bien y habría ciertos peros que ponen aquí a esta operación, pero no sería una operación del todo incorrecta. La cuestión es que es mucho más interesante hacer este tipo de operaciones. Por ejemplo, aquí hay otra bastante interesante, ¿no? En la ruptura de toda esta zona, los que operan figuras tienen aquí un hombro, cabeza, hombro. Los que no tienen una buena zona, ¿no? Una buena zona, un buen tramo en el que tenemos una distribución, y en la ruptura de esta distribución a la baja tenemos otro posible corto, ¿no? A las 9:15. Pero bueno, lo que quiero explicar es que es potencialmente más interesante hacer cortos que hacer largos, porque cuando hacemos largos estamos buscando tramos muy contenidos en el precio, y en cambio cuando hacemos cortos estamos yendo a favor del río, ¿no? Del caudal que decía antes. Aún así, como digo, una operación en contra de tendencia es potencialmente muy interesante cuando esa tendencia efectivamente cambia. ¿Qué ocurre? Que no siempre cambia, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 intentos de giro alcista de esta tendencia. Uno, en esta formación que tenemos aquí, en la que, como he explicado antes, tenemos, ¿no?, mínimos crecientes, un patrón en W con una intención, ¿no? Y es un potencial giro que podemos intentar en nuestra operativa con un largo. Ok, esta es una posibilidad. La opción 2 sería aquí, ¿no? En esta configuración de velas en la que tenemos una V, mínimos crecientes con respecto a la última zona de soporte y una cierta intención. ¿Podemos intentar una operación larga? Sí, lo podemos hacer, ¿no? Sería la opción 2. Y finalmente tenemos la opción 3, en la que tenemos una clara W con una ruptura del tramo de distribución y con una intención alcista que nos da una posibilidad de tomar una operación larga. Sería la opción número 3, ¿no? Vale. Imagínate que tú ahora mismo eres un operador que lo que haces es operar giros en el mercado, ¿no? Giros de precio que venía bajista y pues gira a alcista, o viceversa, ¿no? Que venía alcista y gira a bajista. Ok. Y tú lo intentas en una primera ocasión aquí, una operación larga, ¿no? Pones el stop por debajo, ¿vale? Y tienes, por ejemplo, un ratio de 1:1. Ok, ahí estaría la primera operación positiva. Lo intentas en una segunda ocasión, tomas la entrada larga aquí, pones el stop por debajo, buscas un ratio de 1:1, por ejemplo, y en este caso la operación se te iría a stop. Y la intentas en una tercera ocasión, ¿no? Lo intentas aquí,
pones el stop por debajo, buscas un 1-1 y efectivamente la operación va a profit. ¿Vale? Imagina que en esta estrategia tú estás arriesgando un 1% por operación y buscas un ratio, como hemos visto, de 1-1, ¿no? Entonces es riesgo de un 1% y ratio beneficio-riesgo de 1-1. Por tanto, con esta base, ¿no? Lo que estarías consiguiendo en este día de operativa es un 1%. ¿Vale? Estarías consiguiendo un 1% en la primera operación, un menos 1% en la segunda operación y un 1% en la tercera operación. ¿Vale? Por tanto, esta operativa en contra de la tendencia es perfectamente válida. Es perfectamente válida. En este caso saldría positivo, habría otros días en los que saldría negativo, pero quiero decir que operar así se vale, ¿no? Es correcto. O sea, viendo el plan de trading y viendo la estrategia, pues bueno, pues cuadra, ¿no? Lo que estás haciendo está bien hecho. Luego ya, bueno, pues cada trader tendrá, ¿no?, sus patrones, sus puntos de entrada, habrá que ver un poquito, ¿no?, pues cómo se maneja, ¿no?, y cuál es su desempeño en el mercado, pero de entrada la estrategia sobre el papel tiene sentido. Imagina que en lugar de un ratio 1-1, tú aplicas en tu operativa un ratio 2-1. Buscas también operaciones en giro, pero en lugar de buscar un ratio 1-1, estás buscando un ratio 2-1, ¿no? Entonces de repente pones un ratio 2-1, la primera operación se te iría stop, ¿vale? La segunda operación, el segundo giro, se te iría stop, ¿vale? Y la tercera operación, bueno, estaría abierta de momento. Pero imagina que el precio ahora, no sabemos lo que va a pasar. Imagina que el precio ahora se da la vuelta, ¿no? Y cae y vuelve a stop, ¿no? Fijaos que haciendo exactamente lo mismo, con un riesgo de un 1%, mismos patrones, misma entrada, etcétera, pero con un ratio beneficio-riesgo de un 2-1, ¿vale? De un 2-1, el resultado de este día, este sería con un 1-1 y con un 2-1, bueno, sería con un 1-2 realmente, ¿vale? Según si dices beneficio-riesgo o riesgo-beneficio, pero bueno, entiéndeme, con el doble de beneficio que riesgo, realmente sería así, lo estaba diciendo bien, 2-1, ¿no? Pero bueno, si tú dices riesgo-beneficio en lugar de beneficio-riesgo sería al revés, pero bueno, que no te confunda eso. Con un 2-1 tendríamos un resultado de un menos 3% en el día de hoy, ¿vale? Habríamos perdido las 3 operaciones. Imaginando que esto se vaya para abajo, que aún no lo sé, pero bueno, por poner el ejemplo. Fíjate qué diferente es operar con un riesgo-beneficio, con un ratio beneficio-riesgo de un 1-1 a un ratio beneficio-riesgo de un 2-1. Haciendo exactamente lo mismo, los resultados son absolutamente diferentes, como es natural, ¿no? Alberto, entonces me estás diciendo que hay que operar con un ratio beneficio-riesgo de 1-1 y no de un 2-1. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que según el tipo de operativa que hagas, el ratio beneficio-riesgo va a ser absolutamente determinante. Es lo que decía justamente al principio que quería explicar hoy, ¿no? Si tú, en el ejemplo que hemos puesto hoy, lo que haces es operaciones en contra de la tendencia, buscas giros, pues habría que hacer un estudio mucho más amplio. Esto solamente es un vídeo de ejemplo, ¿no? Es un vídeo para hacerte pensar un poquito, ¿no? Habría que hacer un estudio y un backtest mucho más amplio, ¿no? Pero en principio, si tú lo que buscas es operaciones en giro, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, si tú buscas estos recorridos, bueno, pues lo que te dice el sentido común es que busques ratios beneficio-riesgo cortos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el precio va hacia abajo
¿Tú pillas estos movimientos? Es correcto, está bien, pero el precio va a seguir empujando a la baja de fondo, ¿no? Por tanto, si tú buscas un recorrido hasta el profit muy largo, es muy posible que antes se te dé el precio a la vuelta. Si tú buscas un recorrido hasta el profit muy largo, es posible que el precio antes se te dé la vuelta, ¿no? Lo que nos ha pasado aquí, potencialmente aquí. Por tanto, vamos a pensar un poco, ¿no? A pensar un poco qué tipo de entradas hacemos, qué tipo de operativa hacemos, y en función de eso tendremos que ajustar nuestros ratios beneficio-riesgo. A veces me preguntan, y por eso es un poco este vídeo: Alberto, ¿qué ratio beneficio-riesgo es mejor? Y siempre digo, depende, ¿no? Depende. Gran respuesta. Y es que es verdad que depende. Ya lo habéis visto, ¿no? Si yo, en lugar de buscar, como en este ejemplo, entradas en contratendencia, de repente lo que busco es entradas a favor de tendencia, imagínate el ejemplo que he puesto al principio, la entrada rompiendo esta zona de distribución, ¿vale? En ese caso, si opero a favor de la tendencia, bueno, pues podré buscar ratios mucho más grandes porque voy a favor de la tendencia. En este caso, nos saldría mucho más interesante, mucho más rentable buscar ratios cercanos al 2-1 que no al 1-1, ¿no? Porque efectivamente la tendencia nos acompaña. Por tanto, bueno, pues este vídeo es para que pienses, ¿no? ¿Qué tipo de entradas haces en el mercado? ¿Haces una operativa, digamos, mixta, con entradas a favor de tendencia y también en contra de tendencia, como es mi caso? ¿Haces solamente entradas a favor de la tendencia? ¿Haces solamente entradas en contra de la tendencia? Y en función de eso, bueno, pues tendrás que estudiar qué ratios te interesan más. Si tú de repente dices en tu operativa, mira, Alberto, yo tengo una operativa mixta, hago entradas a favor y en contra de tendencia según la configuración que tengamos. Es mi caso, por ejemplo, ¿no? En ese caso, en esa situación, manejo un ratio beneficio-riesgo de un 1-1, independientemente de que sean entradas en contra o a favor de tendencia. Y te digo, bueno, es una forma de verlo, es correcto. Si tú dices, mira, Alberto, yo es que cuando entro a favor de tendencia manejo un ratio beneficio-riesgo de un 2-1, y en cambio cuando hago una entrada en contra de tendencia manejo un ratio de un 1-1. Digo, bueno, está muy bien pensado, es correcto. Alberto, es que yo solo opero a favor de tendencia y por eso siempre tengo un ratio de 2-1. Bueno, me parece correcto, ¿no? Entonces, también este vídeo es para que veáis que no hay una respuesta correcta. No hay una forma correcta de hacer las cosas. Yo tengo mi forma, y siempre la he contado aquí, y si me lo preguntáis yo os digo la operativa que hago, el ratio que manejo, el riesgo que manejo, las operaciones que hago, todo mi trading plan lo sabéis, lo conocéis, ¿eh? No solo la gente del curso, que obviamente tiene sus contenidos premium y sus clases privadas y su contenido añadido, obviamente, ¿no? Por eso está en el curso. Pero bueno, vosotros aquí también en YouTube también tenéis, ¿no? Pues yo siempre cuento abiertamente qué tipo de operativa hago y cómo es que opera, ¿no? Pero no es la única forma correcta de operar, ¿no? Hay muchas formas correctas de operar, y siempre las que estén basadas en el sentido común y en un buen backtest y un buen estudio del mercado, pues siempre serán operativas potencialmente correctas de entrada y potencialmente pues beneficiosas, ¿no? y rentables. Entonces hay que hacer un trabajo de pensar cómo estamos operando y en función de cómo estamos operando ajustar nuestros ratios, ¿no? y nuestras características de la estrategia. Os animo a que hagáis ese trabajo. Por supuesto, yo estoy aquí para ayudaros. Y por supuesto que si necesitáis ese apoyo y esa ayuda, yo estoy aquí, ¿no? Pero es un trabajo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Estudiar cómo es su operativa y en función de eso ajustar todo esto. Y a partir de aquí vienen los patrones, vienen las entradas, viene la gestión de la posición, viene todo lo demás, ¿no?
que es lo que engloba, ¿no?, una buena estrategia, ¿no? Y es lo que trato de explicar aquí humildemente. Así que bueno, pues espero que os haya valido como siempre, que os dé que pensar. Estos vídeos son, bueno, pues para que os den que pensar y para que mejoréis vuestra operativa. Estamos en Discord, ¿vale? Ya está cogiendo un poquito de forma el Discord de Mi Trading. El acceso lo tenéis aquí abajo en la descripción. Contenidos privados, obviamente, para la gente del curso y del club Mi Trading, y bueno, pero abierta a todo el mundo, ¿no? Y con canales públicos para todo el mundo. Así que si utilizas Discord, y aunque no lo utilices, si te apetece, aquí tienes el acceso de abajo para que te sumes y para que se cree ahí pues una comunidad, una conversación, para que compartamos todo tipo de cuestiones, y para que, ¿por qué no?, hablemos de este vídeo y de otros, y de cómo habéis enfocado vosotros vuestra estrategia. Así que os espero allí. Allí estoy contestando mensajes directos también, mucho más rápido que aquí en los comentarios, mucho más rápido que por mail o por WhatsApp. La verdad que con Discord estoy encantado porque puedo responder de forma muy rápida y estar en contacto con mucha gente de forma muy, muy dinámica, que es lo que estaba buscando. Gracias a todos. Alberto Lezaun, un gusto como siempre, que tengáis un feliz día, un fantástico día, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.